Vamos a continuar con esta jornada. Espero que hayan disfrutado como decíamos, de la gastronomía sanlorentina y hayan podido, y sé que algunos han estado también viendo la octava maravilla del mundo, que es el monasterio. Esta tarde, como sabemos, tenemos una mesa y tenemos lo que luego va a ser el Cineforum, que va a ser bastante, yo creo, también interesante y algo no muy habitual, con una película que a los cinéfilos les va a fascinar y a los que no la conozcan les va a sorprender. Y esta tarde, pues, la última mesa pues va a hablar sobre la historia que no nos contaron, la otra visión de España, que va a moderarla Guillermo Díaz, que es un divulgador histórico, en fin, aparte de abogado, escritor, él está también en la Escuela de la Brújula, en Podium Podcast, en la SER. Hay un fallo, es diputado, es político, pero bueno, tenía que haber de todo en esta jornada. Tenemos también por fin un historiador, porque casi desde esta mañana no teníamos historiadores, teníamos arquitectos, filósofos, de todo, que es Francisco García del Junco, con su libro, tiene varios, pero Esto no estaba en mi libro de Historia de España, es una maravilla. E insisto, el tercero, que se haga lo que Dios quiera. ¿Paco? Pues Paco. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Siento lo de diputado, pero eso es como dijo Churchill, que dice, bueno, la borrachera se quita mañana, todo se pasa. ¿Vale? El título de la mesa de esta tarde me ha alegrado mucho que me toque a mí, porque creo que es la madre del cordero. ¿Y a qué me refiero? Todo lo que hemos estado hablando esta mañana, lo que se ha dicho en las mesas de esta mañana, o lo que cuentan grandes académicos en sus libros, o lo que casi todos ustedes, casi todos los que están aquí ya saben, ¿por qué no se difunde? ¿Por qué no empapa en la sociedad? Bueno, empapa en la sociedad porque hay mucha gente que no quiere que empape, pero también no empapa en la sociedad porque no se ponen comunicadores a divulgar lo que estamos diciendo esta mañana. Yo creo, no, pero se pueden volver de interesante algo. O sea, tú puedes hacer algo interesante, pero lo que compran libros es la gente, no es. Entonces, yo creo que la sociedad civil en esta cuestión, y hay síntomas de ello, se está organizando enormemente. ¿Y a qué me refiero? Pues que el libro de Elvira, que ha sido un referente toda la mañana y que ha hecho aquí un saludo por vídeo, lleve 24, 25 ediciones, y ediciones de Siruela, o sea, del Grupo Planeta, de verdad grandes, es sintomático. Pero que cada vez que nosotros en la radio tocamos estos temas, la leyenda negra, que hemos tenido a Iván, estuvo Javier también, haya cientos de miles de descargas de ese programa, cuando en otro hay 60, 70.000, que nuestros amigos de Istocast, lo comentaba antes, dedican un programa a la leyenda negra y se planten las 200 y pico mil descargas también, es un síntoma. ¿Qué síntoma es ese? Bueno, ha llegado el momento en que a lo mejor la sociedad civil española se ha cansado de que se hable mal de su país y de su historia, y se ha generado una reacción, y por fin se han puesto no solo grandes estudiosos o grandes eruditos a hablar de estos asuntos, sino que se ha puesto en marcha gente que sabe, a lo mejor se nutre de los grandes académicos tal, pero que se pone a comunicar. Buenos comunicadores, buenos divulgadores. Entonces, si bien está apareciendo en el fenómeno editorial, está apareciendo el fenómeno radiofónico, y le falta, a mi juicio, una de las grandes patas que yo creo que habría que apretar, que es el audiovisual. Todavía en el panorama cinematográfico, bueno, esta que vais a ver hoy es, aparte de una joya cinematográfica, nos pega palos hasta en el cielo de la boca, pero es verdad que queda esa asignatura pendiente. Ha habido una pequeña incursión, hay un grupo de productores que están detrás de una película sobre Blas de Lezo en Cartagena de Indias, a ver si consiguen la financiación, pero hasta ahora lo que se ha hecho no incide precisamente de manera positiva en la historia de España, en cine. Ya empiezan a hablar bien del ejército, bueno, ya que ya es buena cosa, con la película En zona hostil, que ha sido un fenómeno importante que os aconsejo que veáis, pero no es hablando
de la historia de España, si bien es cierto que quizás sea el enfoque de esa película, que habla de una hazaña del ejército español en una misión internacional, llevándose un helicóptero para que no queden las piezas en manos de integristas islámicos. Bien, ese es el enfoque. Habrá que ver si vamos por ahí. Yo creo que los dos autores, tanto Paco como Javier, también otros que han estado aquí esta mañana, pero ellos dos precisamente han ido a un formato muy asequible para el gran público, que es el libro por episodios, que funciona muy bien. Yo cuando he estudiado teoría de la comunicación o he estudiado qué es lo que entra, qué es lo que funciona, qué es lo que pega en el gran público, la labor de un divulgador es introducir, no es hacer gran extensión y llamar la atención sobre un tema, que yo creo que es lo que tú has buscado con tu obra y lo que tú has buscado con la tuya. Ahora me dicen no, y me puedo caer. Pero, y no he hablado con ellos antes, me pueden pegar un sopapo. Pero, bueno, y podemos abrir, si queréis, la conversación por aquí. Buenas tardes. Primero quiero dar las gracias a Javier y al Ateneo Escurialense porque han pensado en mí para invitarme a esta jornada. Yo tengo que decir que no pensaba que iba a ser tan buena, ni por los ponentes, ni primero por el público, ni por tanto público. Entonces, las gracias es lo primero. Después, yo creo que algunos de ustedes, o muchos, pues se plantearán, ¿qué pinta aquí un arqueólogo? Es verdad, eso, visto así. Y es verdad, lo que pasa es que antes de ser doctor en arqueología uno tiene que estudiar historia, porque la arqueología es una rama de la historia. Y claro, por orden, a base de primero leer, luego estudiar y luego investigar, en mí la conclusión es clarísima. Quiero muchísimo la historia de España. Y además me parece que se han dicho esta mañana muchas cosas interesantes, pero yo creo que el quid de la cuestión, el fundamental, es que divulgamos poco o que no divulgamos. La verdad es que aquí me encuentro como en casa, porque hace casi el mismo calor que en Córdoba, Pero, mira, tengo que decir una cosa. Yo, doctor en arqueología, eso es muy bonito en las novelas, y a mí me gusta mucho excavar. Pero cuando tienes que escribir, tú escribes para, bueno, que no se moleste nadie, ¿no? Pero para cuatro gatos, eso es real. Toda mi vida he investigado en revistas especializadas. Una vez le escuché a un catedrático de arqueología que le decía a otro catedrático, no voy a decir de qué ciudad, porque pero decía, pero si la sección estratigráfica es que no se la lee nadie. Y es verdad. ¿Y a dónde quiero llegar? A una cosa que a mí me parece, yo lo hice con esta intención, Yo, lo siento, pero a los políticos en general, pues olvidad lo que os podéis meter con los políticos, macho. De verdad. Es que los tengo un poco atravesados. Tú no, pero verás. En España, 46.450.000 y tantos habitantes. Y aquí estamos. Aquí, cada uno en su pueblo, en su ciudad, por ahí, gente normal. Y después está una realidad paralela, una realidad virtual. La gente que nos gobierna y que no parece enlazar mentalmente con los gobernados. Y a mí eso me dolía mucho, No es ironía, me dolía y yo empezaba a escuchar cosas sobre la historia de España. Oye, vaya reescritura que se están pegando los tíos. Vaya reescritura. Y yo pensaba, no puede ser. Y claro, digo, yo tengo que poner mi granito de arena. Claro, mi granito de arena, porque a todo esto mi especialidad es la arqueología medieval, centrada en las fortificaciones. Claro, no, lo digo porque a la hora de divulgar digo, ¿qué voy a hacer? Pues como he pasado toda mi vida estudiando, investigando historia, voy a hacer un libro de divulgación histórica. Entonces me salió uno, yo lo voy a decir, me río porque yo soy el primero que no se lo creía, Cuando a mí en la editorial me dijeron, mira Paco, le vamos a poner un nombre más rollo, me dice, eso no estaba en mi libro de historia de España. Y no sé quién tiene tanta esperanza, pero os tengo que decir que le dije al director editorial, macho,
no vais a vender ni un libro. Pues en 2 años 10 ediciones. Claro, ellos dicen que no íbamos a vender ni un libro, ¿eh? Yo en ese libro intento exponer muchos capítulos de la historia de España que creo que son desconocidos. Y si no son desconocidos, que están mal enfocados. Por ejemplo, yo me meto, no me quiero enrollar, tú córtame cuando... Tú me haces así, Vale. Como es el título de nuestra mesa redonda, es que la historia que no nos contaron, yo voy a enlazar 2 pequeños asuntillos. La Inquisición. Esta mañana se han dicho cosas muy interesantes, ¿eh? Pero claro, cuando Sixto IV, el 1 de noviembre de 1478, por la bula Exit Sincere Devotionis Affectus, funda el Tribunal de la Santa Inquisición, aquí parece que solo existe el Tribunal Inquisitorial Español. Uno escucha la palabra Inquisición, Inquisición, y entonces, los malvados españoles, Inquisición. Entonces, cantos gregorianos y sacerdotes que parece que van a ganarse el cielo a base de hacer sufrir mucho a sus presos. Bueno, no sé. Señores, yo no me voy a tirar de la moto, todo lo que digo es tan cierto, que antes me muero que decir algo que no lo sea. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes no se moriría del susto si le dijeran que el Tribunal de la Inquisición Española fue el más suave de todos los tribunales inquisitoriales europeos? Así, el más suave. Eso sin contar con que en 1100, creo que era 1198 o 1118, ya se había fundado en Francia, que después se iba a fundar en Portugal, que después se iba a fundar en Roma. Y no hablemos de los tribunales inquisitoriales protestantes, luteranos, zwinglianos, calvinistas, porque esos eran inhumanamente monstruosos. Así, es que se me llena la boca, porque es verdad, monstruosos. Y para quien piense que lo de la Inquisición española era, bueno, un inciso, que no estoy defendiéndola, que no la defiendo. Yo soy un tío del siglo XXI. Pero, ¿alguien se ha planteado cuántos y cuáles eran los métodos de tortura de la Inquisición española? Potro, garrucha y toca. Ciertamente, ninguno de ellos era una amable invitación a tomar el té. Pero 3, los más habituales, no en España, sino en Europa. Y sin embargo, la Inquisición. Y parece que los españoles somos una especie de monstruos de iniquidad. Es verdad que gracias a la Inquisición, entre otras cosas, pues se aprobó la expulsión de los judíos. Es cierto. Y si se habla de la expulsión de los judíos, se habla de la expulsión de los judíos de España. No de que en Francia se expulsaron en 1182, de Inglaterra en 1290, de Milán, de Austria en 1421, de Parma en 1488, de Milán en 1490, y solo después en España. Y después, y por orden cronológico, de Lituania, Portugal, Provenza, Brandenburgo, Túnez, Nápoles, Génova y Baviera. O sea, que se expulsaron a los judíos de todos los países de Europa. Pero si se habla de la expulsión de los judíos, España, España, otra vez, España. Pero fíjense en 2 cosas, Porque claro, los que hacen la leyenda negra, a nosotros nos parece que escriben, pero son inteligentes. ¿Por qué? Porque si yo incido en los judíos, es el poder fáctico más potente de la historia, estoy escribiendo de la Inquisición. Si escribo de la Inquisición, estoy escribiendo de la Iglesia. Y si escribo de la Iglesia y fomento la leyenda negra, me estoy cargando los 2 fundamentos de la leyenda negra. Estoy yendo a por ellos a ataque. España y la Iglesia. A España la odio, la Iglesia me da asco. Y así se escribe la historia. Yo, solo una cosa antes de pasar la palabra, perdón, yo no me quiero enrollar, que parece mentira. Pero creo que en gran parte, en muy gran parte, no habría leyenda negra
o sería muy diferente si nosotros, los españoles, divulgáramos más, escribiéramos más, investigáramos más, publicáramos más, que también esto tiene su origen en Felipe II, tiene su origen en las cárceles de la Inquisición, tiene su origen en el magnifiquísimo archivo de India, de Sevilla. Bueno, pero estamos en el siglo XXI, hay que investigar, hay que escribir y hay que publicar, y si no, vamos a recibir por aquí y por allá. Esto es así, me parece que es así. Gracias, Paco. Antes de dar paso a Javier, solo un minuto. Tengo que decir en mi defensa, en la mía, que cuando a mí intentan... Yo he tenido algunos rifirrafes con nacionalistas en el Congreso. Cuando en mi presencia se menciona algo referente a la leyenda negra o invenciones propagandísticas, suelo revolverme. Me pasó cuando intentaron quitar la Cruz de San Andrés por franquista de los aviones de Esquerra, que es como quitar a Ataulfo, y me pasó cuando afirmaron delante mío que Torra era el 131 presidente de la Generalitat también, y yo le recordé que habían contado a mucha gente. Dije si habían contado a Legolas o a Conan, porque... Lo digo porque a veces, lo que pasa es que esas cosas luego, pues bueno, se pierden como lágrimas en la lluvia, pero a veces algún político, algunos sí decimos algo también. Bueno, 3 cosas sobre cómo la leyenda negra. Hay 3 vertientes que yo anoche, pensando cómo enfocar este asunto, 3 puntos que yo he visto que pueden desatornillar la leyenda negra. Uno es desmontar la propaganda, como hace en gran parte la obra de Elvira, que yo conozca bien, o la de Iván Vélez, desmontan bien la propaganda. Después está la comparación de datos. En la comparación, como acaba de hacer Paco ahora mismo, comparar datos, o como han dicho esta mañana Pablo, con la Inquisición, con los datos de la Inquisición, que aparte, como era tremendamente burocrática, como todo en este país, está perfectamente reflejado. Pero yo creo que hay una tercera vía, que es la que está en esta mesa y que para mí encabeza, en último caso, el libro de Javier, que es la vía optimista. O sea, oye, desmontamos la propaganda, desmontamos o hacemos la comparación de datos de aquellas cosas que podamos haber hecho o que pudiéramos haber hecho mejor, y luego está la vía optimista de, oiga, también hicimos esto, ¿no? Y que porque siempre tuvimos héroes, ¿no, Javier? Efectivamente. Magnífico libro que pueden comprar a la entrada de este establecimiento. Pero es cierto que siempre tuvimos héroes y, bueno, antes de nada, por supuesto, agradecer al Ateneo Escuralense por haber confiado en mí, que era ya complicado el asunto hacerlo, y sobre todo muchas gracias a mí mismo por haberme organizado esto, ya que como no me invitaban a ningún otro sitio, he tenido que montar esto realmente para estar siendo protagonista de uno de estos actos. No tiene mérito. El egoísmo es lo que mueve al mundo, no, olvídense, esto no hay motivos espurios, completamente. Pero es cierto que en este mundo extraño en el que siempre estamos, sobre todo en el español, fustigándonos con la historia, o sea, lo nuestro no es un cilicio clásico de castigo y tal, con púas, no, lo nuestro es con libros de historia que nos lanzamos hacia nosotros, en donde vemos efectivamente lo peor que pueda ser de nosotros. Es que, ¿qué hemos hecho nosotros? Si es que, claro, en España, pero ¿qué otro sitio que en España? Coño, ¿y qué le pasa a España? O sea, en España, aparte de que se iría muy bien, pero se iría muy bien realmente también porque somos gente trabajadora. Esto queda muy raro decirlo, pero, en fin, es claro que tenemos gente trabajadora, somos un poquito anarquistas, somos un poquito de aquella manera, pero eso no quiere decir que efectivamente tengamos que estar orgullosos de nuestro día a día, que tengamos que mejorar cosas. Pero vamos a ver, si hay gente en el norte que coge una llave Allen y dice que se hacen muebles con eso, por favor, centrémonos. Y nos queremos, qué tíos más inteligentes. Luego llegas a casa y diciendo, por Dios, que alguien mate a estos suecos. Y es que, o sea, pero ellos, qué diseño, qué maravilla. Pero Dios, ¿cómo es un mueble clásico, recio, castellano, de roble? Tontería, eso te dura toda la vida. Pero lo nuestro no vale. Claro, pues es que además nosotros no nos damos valor. Entonces, cuando de pronto encontramos pues cosas buenas, pues decimos, claro, pero ¿qué?
es que la conquista no hubo más que genocidio. Vamos a ver, centrémonos. Por ejemplo, no sé, por poner ejemplos, el trato de la conquista se puede ver de dos maneras. La negativa, efectivamente, claro, los conquistadores, vamos a ver, no eran ONGs. No eran en Open Arms llegando allí para ir a ver a esos pobres refugiados a ver qué hacían. No. Y estaban interesados en el oro, la plata y las riquezas. Ya. ¿Qué? Que todos ustedes trabajan por amor al arte, ¿verdad? O sea, que el resto de países llegaban a los sitios en plan de we are the world, we are the children. O sea, estamos tontos o qué. Otra cosa es que hay una diferencia importante. No es en las bestialidades que hicimos, que alguna vez hicimos alguna que otra. Efectivamente, estamos en el pequeño tormento, lo hicimos con los perreos y tal, esos molosos. Pues sí, es que a veces nos puede esa brutalidad. Que Roma no hizo lo mismo, que efectivamente los imperios no funcionan de esta manera, pero la única diferencia es cuando un imperio quiere ser, aparte de imperio, algo más. Y eso es lo que quiso ser España, y es ser civilizadora. Y quiso hacer otras cosas como, por ejemplo, bueno, pues un planteamiento que desde Roma, desde Cicerón, perdón por ponerme estupendo, no se había puesto un imperio en solfa a sí mismo, y de pronto dice, no, pero vamos a ver, aquí hemos llegado y aquí ¿qué hacemos? Pero aquí, ¿estos qué somos? ¿Son súbditos? ¿No son súbditos? Y ahí aparece Isabel I, esta señora, que era una meapilas y tal, que no se cambiaba la ropa hasta que se salió en Granada y tal, que era, una de las que más fomentó la educación, especialmente para la mujer, que era la que más fomentó, además, efectivamente, que hasta que existieran hasta catedráticas, como hubo catedráticas en nuestro siglo de oro, cosa que tampoco, para qué vamos a decirlo, total, qué tontería, y hacer que la esclavitud se aboliera, porque aquellos súbditos eran tan súbditos a alguien de Tlaxcala, de México, como alguien de Toro o de Segovia. ¿Por qué? Porque efectivamente estos es que son españoles, son súbditos de la corona y por tanto están a base de protección. Esto es un antes y un después, y además llegará efectivamente a unas leyes, las leyes de Burgos, que apenas la gente conoce y es la base de lo que va a ser. Bueno, en esas leyes de Burgos incluso están establecidas hasta que una mujer embarazada no puede trabajar, los menores no pueden trabajar. Aquello parece el Estatuto de los Trabajadores de ahora. Ya, el único problema es que es de 1500. O sea, estamos hablando de 1519, estamos hablando de 1512, estamos hablando de una época en la que pensar con esa mentalidad, que también hay que entender la mentalidad de cada momento dado, pues no es que fuera una cosa avanzada, es que es una cosa de la que estar tan orgulloso como lo que va a derivar a la Escuela de Salamanca, que por cierto, universidad, la primera en el mundo que tiene ese nombre de universidad, en el mundo, una de las más antiguas, pero es la primera que tiene ese nombre de universidad, está con sus 800 años ahora mismo de aniversario y donde surge pues la Escuela de Salamanca, que simplemente es la base del derecho internacional humanitario. Los españoles, nosotros, genocidas, pues sí, el derecho internacional humanitario, el derecho de gentes. Pero incluso ahí surge un movimiento tan importante que un tal, me imagino que le sonará a Newton, de la manzanica, me imagino que le sonará a Galileo, el que tira la plumita y tal, esa cosa de la Torre de Pisa, pero yo si les hablo de Domingo de Soto, yo digo, pues vale. Yo, encima un dominico, pues encima un cura, ya ves tú. Pues este señor es el que realmente, gracias a sus estudios en ciencia, permite a Galileo y a Newton desarrollar luego su teoría de la gravedad. ¿Dónde? En Salamanca, un dominico, sí, en el siglo XVI. ¿Por qué no lo conocemos? Porque somos tontos, básicamente. En ese aspecto también hay que reconocernos que yo entiendo que tengo que dar la parte positiva, pero es que no lo sé si nos sale, como yo digo siempre, porque yo creo que realmente los más vascos, vamos, los más españoles de todos son los vascos, y en el fondo yo creo que son los vascos que vienen para abajo, junto con los asturianos y todo el tema, los que crean España. Y nos ha quedado esa cosa vizcaína de decir, total, oye, si lo hemos hecho, pues lo hemos hecho, tampoco hay cuestión de ir diciendo, joder. A ver qué pasa, o sea, que es que encima hay que ir dándose el pote, joder. Es una ordinariez, francamente, es cierto, o sea. Entonces, claro, hacemos una cantidad de cosas que pues efectivamente, no lo vamos a reconocer ni a conocer. Vamos a poner ejemplos y tal, pues se ha citado Alonso de Salazar, venga, para hablar de la Inquisición, que mira, perdona, Paco, que te voy a dar un poquito la contraria. Coño, yo sí la defiendo. La Inquisición es cojonuda. Lo que pasa es que estamos en un momento dado ofendiditos en que me ofende, ay por Dios, me ha dicho maricón. Ay, de verdad, o sea, venid llorados de casa. O sea, están los políticos con un nivel muy bajito, por Dios. Esto estamos que, en fin. Pero bueno, en cualquier caso, Alonso de Salazar, por ejemplo, es un inquisidor. Alonso de Salazar es un inquisidor que hace que, por ejemplo, efectivamente, se dejen de perseguir a las brujas antes que en ningún otro lugar del mundo. Por cierto, aquí tampoco se quedan persiguiendo, porque es que estas cosas, y sobre todo, a lo mejor la zona del norte, yo lo puedo entender, que es donde ocurre Zugarramurdi y tal.
los que somos castellanos no vemos una bruja ni borrachos, o sea, porque... O sea, una bruja, joder. No, Tolkien no puede haber nacido, no sé, en Segovia, ¿no? ¿Qué puñetera haber nacido Tolkien en Segovia? No sé, esto es otra cosa. Pero el planteamiento muy pragmático, muy castellano, de este burgalés, hizo que efectivamente yo digo, mire, esto es tan chorra lo que me está usted contando, que es que, mire, el diablo es malo, pero no es tonto. Y desde luego no se va a dedicar a hacer estas chorradas que ustedes están diciendo. Y evidentemente se enteró y se ha dado cuenta de que esto eran, pues eso, intereses que unos tenía. Y desde aquellas brujas de Zugarramurdi, que hemos hecho una película al respecto, de Ales de la Iglesia, que no tiene que ver nada con Alonso de Salazar ni Cristo que lo fundó, porque es nuestro cine, es nuestra, en fin, la forma que nosotros tenemos de conocer las cosas, pues eso, no entendemos que los americanos van y te salen y Halloween, qué bonito, y se ponen todos el gorro picudo y se van por ahí repartiendo chuches, y nosotros, la Inquisición, igual, ya estamos, joder, la Inquisición, pues la Inquisición es muy buena. No sé, para poner ejemplos, Alfonso XIII, el africano, un tío que ya verás tú, encima lo que nos metió en la guerra de Melilla, la guerra de África, encima un cobarde, se sale, deja aquí la guerra civil, bueno, pero, insisto, la historia es poliédrica, aquí nadie es bueno ni es malo, o sea, todo se puede ver de una prisma, eso, de un prisma negativo, que es como lo vemos, o de un prisma positivo. El prisma positivo es que, no sabrán, que Alfonso XIII estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la Oficina Pro Cautivos fue, durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, fue una acción humanitaria tan increíble, que efectivamente cuando el rey llega a Francia, cuando llega desterrado, el primer sitio que llega evidentemente es a Marsella, hasta que luego llega a Inglaterra, hay decenas de miles de franceses, es una república, por cierto, les recuerdo, es que como también estamos con un despiste esto con el tema de... es una república, pero también los franceses han leído, son gente más o menos también, que tienen sus cosillas, pero tienen cosas buenas, y entonces el reconocimiento de que la labor que hizo Alfonso XIII salvó a miles de vidas, a miles de prisioneros que estaban sin saber, sin conocer qué en el tema, y le reciben al grito de Vive le roi, vive le notre roi. O sea, ¿qué pasa? ¿Que se han vuelto todos...? No, simplemente que era un agradecimiento hacia alguien que nosotros le podemos ver las partes negativas, que las tuvo, esa parte negativa de no saber llevar efectivamente una guerra que nos llevó primero a la de Melilla y luego a la del Rif del 21, y a una locura y a la dictadura de primavera para arreglarlo, y encima para colmo era un mujeriego. Por cierto, novedades y tal, creo que los reyes tienen amantes. ¡Qué mundo, por Dios! Pero bueno. Pero ¿y la parte buena? No la vemos. ¿Y la parte buena de esa guerra de África del año 21, donde nos vamos a encontrar con el inventor de la anestesia epidural? La anestesia epidural, claro, aquí hay muchas mujeres que me imagino que sabrán de la importancia que tiene esto, aparte de los deportistas de élites, como uno mismo, que... yo nunca fui así, yo a veces, en fin, el menisco, gracias a esa epidural que me pusieron, pues la pude estar viendo en la pantalla, disfrutando del tema, diciendo, mira, ¿qué metes? ¡Qué bonito! Bueno, pues eso se inventa un capitán médico, que luego llegó a ser comandante, tras las experiencias terribles de lo que fue la guerra de Melilla, de cómo llevar a cabo, pues eso, una anestesia inmediata, rápida, eficaz, indolora, y que no se llevara a la gente a base de cloroformo. Pues este médico, Fidel Pagés, pues no tiene ni una calle, tiene una calle en Huesca, sí que es donde nació, pero nadie reconocemos, porque además para cómo el mérito se lo llevó otro. O sea, es que estamos así siempre. O sea, y cuando, por ejemplo, hacemos una serie, Tiempos de Guerra, en donde aparece él y aparece la duquesa de la Victoria, pues aparece Alicia Borrachero, que hace el mismo papel, que es estar cabreada. O sea, esa es una actriz que, por una cosa así, tiene que hacer personajes en los que su personaje tiene que estar una tía cabreada, borde, y que inevitablemente caiga mal. La duquesa de la Victoria, perdón, no era así. Y es una aristócrata que, efectivamente, se lanza a estar en plena línea de combate, haciendo una labor tan espectacular que hasta Indalecio Prieto, que para mí que no era de la misma línea política, le reconoce el trabajo, como dicen ahora los políticos en políticas, en sede parlamentaria. Esto es, en el Congreso, o sea, en las Cortes, porque efectivamente es una labor increíble. Todo el mundo pasa por Reina Victoria muchas veces en Madrid y por ese hospital, y ese monumento a esa duquesa de la Victoria es apenas conocido. Es desconocido, pues a lo mejor hasta la vida de un Celestino Mutis, que yo veo que aquí ya, en fin, somos de una generación en que hemos visto el billete de 2000, y veíamos por ahí un frailuco que estaba ahí, un tío de Cádiz. Pues este señor, coño, gracias a él nos estamos tomando los gin tonics, bueno, poco más o menos, pero su labor hacia la quina y todo lo que supuso, le hace que sea académico de la Real Academia de Suecia, no la de los de Ikea, sino los que hacen Nobel. Bueno, pues ya era un premio de la Real Academia. Se carteaba con Linneo,
como Humboldt, su obra era tratada de una manera en que, bueno, es inimaginable. Le conocemos al menos algunos, ciertas generaciones, por estar en un billete de 2000, cuando teníamos que ser efectivamente un academio del cual estar no reconocido, sino, no sé, orgullosísimo hasta unos extremos inimaginables. Se ha citado lo de Balmis, que es verdad que además en esto, porque Paco y yo, de la casualidad que estábamos trabajando ese tipo de libro, contando pues estas, ¿por qué no tenemos que saber que las fuentes del Nilo pues también las descubre un español? Pues no tenemos que saber la expedición Balmis, que la expedición Balmis es algo espectacular, y dio la casualidad que estábamos pues, efectivamente sin conocernos, trabajando esa misma idea de recuperar estos héroes y darnos cuenta cómo de pronto, o sea, la primera expedición filantrópica de la historia de la humanidad la hace la Armada Española, llevando la vacuna contra la viruela, además de una manera tan increíble que... ¿Conocen ustedes cómo lo hicieron? Sí, ¿no? Vale. Los que no pueden comprar el libro, que ahí está muy bien explicado. Aquí pueden elegir, porque es verdad que lo tratamos los dos, o sea, que no es una cuestión de hablar solamente de mi libro. Es que, coño, lo de las 10 ediciones me ha cabreado, yo llevo nada más 3, coño. O sea, pero bueno, esa expedición es que es espectacular, es que ponen en peligro su propia vida, y de hecho, uno de los componentes de los capitanes, Salvañ, muere en el acto. Es que llegan hasta las Filipinas, o sea, hacen el recorrido por todo el mundo, llegan a San Francisco, cosas de estas que no podemos ni hacer una idea de lo que supuso efectivamente esa otra historia que está ahí, que no es historia en plan de leyenda rosa, que no es historia de leyenda negra, que no, que la Inquisición también oye, al fin y al cabo, como decía también Insúa esta manera, eran 3.500, coño, pero 3.500 que nos llevamos por delante, que para una broma no está mal, pero bueno, 3.500, tampoco es una cosa así. La noche de San Bartolomé solamente en París, porque esos 3.500 en 3 siglos y medio. En la noche de San Bartolomé, creo que la broma, ¿por cuánto estuvo? Por unos 28.000, no sé. Joder, aquello eso fue una rave en condiciones. Eso es eso fue divertido y lo demás son tonterías, claro. Total, en un año, solamente en la revuelta de los campesinos alemanes, mueren 300.000, 350.000. Bueno, son unas animalillas. Pero son gente maja, son gente que nos indica las cosas que tenemos que hacer, que no, si somos civilizados. En fin, es que es indignante a veces el propio desprecio que nosotros tenemos contra nuestra propia historia, habiendo hecho tantas cosas buenas y tantas por conocer. ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué hemos dejado de conocerlo? Porque yo creo que hemos dejado de creer muchas veces en nosotros mismos. Y eso ya es hasta una anécdota personal. Y es verdad que vamos a ver, hay dos cosas. Una, me voy a meter con un político, pero mira, va a ser un antiguo. Fraga Iribarne. Fraga se inventa un eslogan que a lo mejor le suena. España es diferente. Bien, eso es una memez. Porque al final nos hemos creído tanto que España es diferente que no hemos visto la diferencia en las partes buenas, sino en los tópicos. Y al final estamos vendiendo una cosa que al final la gente te llega y te dice que dónde tomar paella estando, no sé, en Vigo, que para matarles, vaya usted al mercado a Pedra, coño, tómese usted unas ostras en condiciones, hombre, por Dios. La gente se cree que no entiende lo que es en las tapas, ni entiende lo que todos... Vamos, anécdota de cuando yo trabajaba en la Unión Europea, estuve cerca de los políticos mucho tiempo, fue peligrosísimo aquello. Entonces, en una reunión multinacional, pues efectivamente me dice, bueno, estamos ahí todos, gente, pues lo del chiste, un español, un inglés, un francés, un alemán, un italiano, y estábamos todos a nivel internacional, gran nivel. Y de pronto, pues una guitarra que aparece por ahí, y la guitarra que va llegando hasta mí. Llega la guitarra y tal, diciendo, la guitarra, enhorabuena, eres el español. Y yo, joder, claro, yo, ¿cómo le digo a estos? Perdón por la hipatancia, que yo lo que toco es el violín. Lo toco, no he dicho que lo que suene, pero bueno, lo tengo ahí. Entonces, recordé un episodio de Jardiel Poncela, El amor se escribe sin H, que yo decía, no me puedo creer que sea posible. Todo esto lo piensas muy rápido, pero la verdad funciona, diciendo, venga, voy a intentarlo. Y yo digo, no, os explico. Es que en España, cuando estudiamos el bachillerato, nos dividimos en dos grupos, los que dan toreo y los que dan flamenco. Entonces, no, se lo juro. Claro. Todos se quedan muy callados y me dicen, sí, mire, claro, por tradición familiar yo he seguido la rama de toreo. Los que dan la rama de flamenco
estudian guitarra, castañuelas, lo que es el baile en sí. Entonces, claro, yo soy... Y claro, empezaron a preguntar, ¿pero ya has toreado ya? Dice, solamente vaquillas, porque claro, tienes que ir pasando. Había dos españoles en el grupo que estaban atrás, que yo les veía llorando, mordiendo. Se estaban, yo diciendo, Santa Marta, no puedo aguantar esto mucho más tiempo, o sea, pero yo me iba creciendo, o sea, yo ya empecé con la suerte de varas, hablar de mi abuelo que es picador, o sea, pero no allá en la mina, sino que iba, o sea, con el castoreño, o sea, bueno, y veías cómo se lo estaban creyendo. Yo decía, pero bueno, ¿estáis todos tontos o qué? O sea, pues se lo creen, pero porque es la imagen que hemos dado, cuando realmente no es la imagen que teníamos que tener, por eso mismo, porque hay muchísimas más cosas, hasta en el aspecto más tópico, hasta en dar un poco una imagen de que efectivamente España es rica, es plurinacional, no. Es, mira, voy a dar un cuarto a espadas al lema de la Unión Europea. El lema de la Unión Europea, que no lo conocerán, pues como tampoco conocemos el himno de la Comunidad de Madrid, que es un espanto, que es unidos en la diversidad. A mí me gusta hablar de las Españas, somos muchas Españas, pero por la riqueza que tenemos, porque es una maravilla, porque además incluso nosotros tenemos proyectos comunes, y eso ha sido lo bonito de nosotros, el tener proyectos comunes, y ver como un catalán y un vasco y tal. Ojo, y además dentro de esto, pero claro, aquí hay un cordobés en la mesa. Anda, tú dile a un cordobés que se parece algo a uno de Granada que tiene una mala follada de narices, o sea, a uno de Cádiz que son unos mariquitas encantadores, coño. O sea, si hay algún sevillita en la zona que se salga, pues muy pesado, son muy cansino el sevillita, muy pesado, o sea, muy cansino, ¿no? O sea, pero claro, pues los de Madrid, pues somos todos iguales. No, ¿qué va a ser igual uno de Chamberí que uno de Parla? Centrémonos. O sea, centrémonos. O sea, no, hay clases, no, hay diferencias. Y eso es lo bonito. Y España, yo me estoy pasando, me estoy viniendo arriba y yo señor moderador, o sea, perdón, sí. Me llaman de Cádiz, que te corte ya. A ver, antes lo han comentado en una de las mesas anteriores, que se está dando en Estados Unidos ahora el fenómeno de la se está promoviendo la hispanofobia, de manera que a toro sentado al final quien se lo cargó fueron los españoles. Escuché en una conferencia de Elvira en Málaga que en los colegios ahora se hacían representaciones teatrales en las que se veía a un pobre indio en una jaula y los españoles pinchándole y tal, y llegaba a caballo el 7º de caballería y salvaba al indio. No es broma, es rigurosamente cierto. Entonces, ese fenómeno está empezando. Se puede trabajar para ello. Pueden trabajar los políticos, pero también puede trabajar el conocimiento, la sociedad civil, lo que os estoy diciendo. Entonces, yo recuerdo hace 10 años aproximadamente, leí el primer libro en el que yo tomo conciencia de lo que ha sido España en América del Sur, lo sabe todo el mundo, pero en América del Norte, bueno, lo saben algunos. Yo leí el libro de nuestro común amigo Banderas Carlos Lejanas, Canales y Miguel del Rey, Banderas Lejanas. Ese fue con Fernando Martínez Lainez. Es verdad, con Fernando Martínez Lainez. Y Carlos Canales. Pues Canales y Lainez escriben un libro que para mí fue una revelación. Yo no sabía hace 10 años que España había tomado posesión de Alaska. Entonces, pero posesión, o sea, que fue territorio español. Sabía que habían estado, pero no que habían clavado la pica. Bueno, pues, claro, la repercusión, y luego ya, bueno, está Gálvez, está Blas de Lezo, y tenemos lo más grande. Mi episodio favorito es el asalto al Gran Convoy, de eso hablamos otro día. Y, bueno, Paco, ¿nos cuentas tú algo de la epopeya de los españoles en Estados Unidos? Iba a decir, sí, gracias. Iba a decir mi visión de la jugada, pero no, porque entonces ya estaría yo también haciendo leyenda rosa, en contra de la que yo estoy, ¿eh? Pero cualquier cosa que se hace en Estados Unidos o que se hace desde Estados Unidos es muy importante. Por un lado, es la primera potencia del mundo y es el 4º país en extensión también del mundo. El primero es Rusia, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Canadá, que tiene casi 10. China, que tiene 9.650.000. Y después Estados Unidos, que tiene 9.400.000. Número redondo, 9 millones y medio. 9 millones y medio de kilómetros cuadrados. Lógicamente, quizá la mayoría de la gente tienda a pensar que Estados Unidos, colonización inglesa, chimpum. Bueno, Estados Unidos, colonización inglesa. Vamos a ver,
exclusivamente las 13 colonias originales, que son las que están pegadas a la costa este. Casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Fíjense, porque he dicho que la superficie actual es de 9.400.000 kilómetros cuadrados. ¿Y España qué pinta ahí? España pinta 5 millones de kilómetros cuadrados. España pinta haber colonizado algo más del 50% del territorio estadounidense. España pinta que los primeros hombres que exploran el Gran Cañón del Colorado son españoles. Los primeros que cruzan el Mississippi y lo exploran intentando llegar a su origen son españoles. Que son españoles los que van por primera vez, el primer hombre blanco que va de la costa este a la costa oeste es español, y del norte al sur es español. Por cierto, que lo del norte, lo de Alaska es cierto, Nootka, ahí tuvimos un poco de peleilla, no tanto con los rusos, que son quienes nos tenían que haber pegado, no, con los ingleses, pero le pegamos a los ingleses, y entonces pasó a ser posesión española. Esto no estaba en el guión, pero como ha surgido, lo digo, pasó a ser posesión española. Pero ¿qué pasa? Que después de la guerra de los 7 años, se firmaron unos tratados entre una gente, y hubo que entregar aquello a Inglaterra, que lo tuvo despoblado mucho tiempo, porque como solo hay hielo y hace mucho frío, pues allí no se puede hacer nada. Claro, resulta que uno dice, entonces las exploraciones de los españoles, tal, pam, pam, chimpum. Sí, pero quiero decir otra cosa. En esos 9,5 millones de kilómetros cuadrados, si 5 millones fueron colonizados por España, porque tengo que decir una cosa que a mí esta me gusta, veréis, estados españoles: California, Colorado, Florida, Montana, Utah, Nevada, Texas, Nuevo México y unos pocos más. Allí había un montón de indios. Arapahoes, Chihuahua, Ocalalas, Pies Negros, Sochones, Cunana, Maquisa, Sioux, pueblos, apaches. Bueno, había. Cuando España deja aquello, todas esas tribus siguen existiendo. Es que siguen existiendo. Y ahora os quiero decir otra cosa que tampoco tenía en mi guión, pero en las grandes casas de los españoles y de los criollos en Hispanoamérica había una serie de cuadros, de hasta 32 cuadros, muy bonitos todos ellos, en los que empezaban, se veía una mujer, un hombre y un niño. Y entonces, mujer india, hombre blanco, niño o mujer negra, hombre blanco, niño o niña, y entonces surgen el albino, el tente atrás, el tente adelante, el paso para adelante, el paso para atrás, la loba, el zambo. A nosotros todo eso hoy nos marea un poco, pero ellos tenían muy claro quién era qué, porque muy desde el principio los españoles, los grandes matadores de indios, se casaron con las indias y con las negras. Se casaron con las indias y con las negras. Y ahora, por favor, hacer un ejercicio de imaginación, a ver si os imagináis a los ingleses en cualquier punto del planeta que hubieran colonizado, casándose con una aborigen. Tirirí, que te vi. Para nada. Claro, España deja a Estados Unidos, el inmenso, España divide Hispanoamérica o Iberoamérica, o no Latinoamérica, aunque esa batalla también se ha perdido porque Francia ha jugado muy bien sus cartas. Pero divide Iberoamérica en 4 virreinatos alucinantemente bien gobernados y administrados, y un número indeterminado, en función del tiempo, de capitanías generales. España llega a principios del siglo XIX, se va y se acabó. Y entonces los norteamericanos, los herederos de aquellos británicos que habían colonizado las 13 colonias originales, empiezan con aquello que ellos habían aprendido. No nos vamos a juntar con los indios, pero es que hay muchos indios. Hay tantos indios, yo no creo que este dato sea cierto, pero como lo da un historiador norteamericano, os lo suelto. Había tantos indios que masacran entre 50 y 90 millones de indios de las praderas. Hoy hay 3.250.000 en las reservas. Claro, cuando a mí me dicen las matanzas de los indios, es que soy muy malo, soy muy malo. Bueno, es posible, yo sin duda yo soy muy malo, pero tú eres muy tonto. Es que necesariamente eso tiene que ser así. Lo último, y vuelvo a pasaros la palabra. Vamos a suponer, como se dice por ahí abajo,
Vamos a poner un poner. Vamos a poner que efectivamente las matanzas de indios, ¡guau!, porque somos todos muy malos, que tuvieron lugar, eran ciertas. Fijaros bien, porque este dato es bonito, pero está muy bien calculado. Si esas matanzas de las que se nos acusan eran ciertas, cada hombre español, cada mujer española, cada niño español que fue a América durante esos 300 y pico años que duró el imperio, tuvo que haber asesinado a 14 indios cada año. Cada español que fue a América tuvo que haber asesinado a 14 indios al año. Aparte de que no interesa para nada un imperio vacío de gente. Bueno, y uno dice, ¿me contaron esto en el colegio? No. En el colegio, si acaso, me cuentan que fuimos muy malos y que queríamos solo el oro. Pues también quiero decir otra cosa, ya puesto. Cada vez que los británicos o los colonos norteamericanos se extendían hacia el oeste, se extendían porque se encontraban minas de oro. ¿Y quiénes estaban allí? Los indaguayas. Pues indios, adiós. No, nosotros que no. Pum, amigo mío. De una forma penosa, Y bueno, pues solo dos pequeñas formas de cómo los británicos y sus herederos se cepillaron tantos indios. Una, las dos dan mucha pena, si no fuera por... Una, trasladándoles enfermedades víricas que conocían los europeos y que ellos todavía no conocían. Esto es muy duro, Esto es tremendo. Y otra, matándolos de hambre. ¿Cómo? Exterminando a los búfalos de las praderas. De 45 millones de búfalos dejaron 900. Claro, las pobres tribus o se morían. Y a mí lo que me da, eso me da mucha pena, pero lo que me enerva un poco es cómo son ellos los que hacen eso y para quitarse de en medio esa mala fama dicen, no, nosotros no, los españoles. Ya, lo que pasa es que en Estados Unidos no hay indios y en toda Iberoamérica sí que hay muchos indios. Repito, no podemos dejar que nos pisen el callo. Tenemos que leer, que estudiar, que investigar, que escribir, que publicar. Y si no, es que vamos a estar otros 300 años así. Denunciar hasta que se pueda. Bueno, que no me quiero enrollar. De todas formas, si bien es cierto que ahora hay un panorama literario interesantísimo en este aspecto, y yo creo que viene para quedarse, empezó ya hace una década o quizá más, hubo intentos, hubo incursiones importantes, pero así en masa, todavía no se puede considerar en masa, pero un fenómeno editorial como se está viviendo ahora, pues es un síntoma muy interesante. Pero antes he pasado un poco de soslayo sobre esta idea, pero no subestimen nunca la potencia del cine y de las series de televisión. Esa idea que les he dicho antes del séptimo de caballería, salvando a los indios, la pueden creer en los colegios porque hay películas como, que es un peliculón, Murieron con las botas puestas, en que el general Custer es un santurrón y un héroe. Bueno, el general Custer, entonces, y hay mucha película ambientada en épocas históricas que cuenta cuestiones que quedan en el imaginario popular tal y como dice el cine. Y ahí sí tengo yo un trabajo importante hecho, y les puedo asegurar que si yo ahora mismo les digo a ustedes que se imaginen un legionario romano, se lo están imaginando como aparecen las películas o como aparecen los cómics de Asterix y me aprietan, pero es muy improbable que se lo estén imaginando como era en realidad. O hacemos un experimento antes de pasarte la palabra a ti. Imagínense un espartano a la de Clark y se lo imaginan en bolas. La mayoría os lo habéis imaginado con aceite y musculoso, es decir la verdad. Y no, eso es el cine. No subestiméis
la potencia del cine en ese aspecto. Y creo que es una de las asignaturas pendientes. Bueno, y esta mañana, o sea, tú vas apuntando, vas viendo y se han nombrado bastantes nombres. Esta misma tarde, el inventor de la penicilina, estamos con la mañana haciendo grandes citas, pero existen, o sea, hay mujeres españolas destacables en... Bueno, supongo que sí, seguro que sí, pero cuéntanos algo sobre eso, Javier. Bueno, la verdad que es algo que también me llegaron a preguntar muchas veces, el tema de que siempre en el libro siempre había más hombres. Es verdad que estas cosas a veces del componente de género, pues no siempre se puede funcionar la cosa como cremallera. Aquí lo que hemos organizado, por ejemplo, en esta jornada es que la presidencia fueran 3 mujeres y luego el resto de patanes fuéramos todo tíos. O sea, es un poco así como se ha organizado, para que luego no se vea que tampoco la cosa no va de arriba a abajo. Pero bueno, bromas aparte, es verdad que nada más está al lado que es la victoria, hablaba de Isabel I, y yo ya hace tiempo, ya hace unos años, empecé también a escribir y a encontrarme mujeres maravillosas, porque es verdad que la historia de España, para colmo, España además ha sido un país muy femenino. Yo creo que España, de hecho, es muy curioso. Fíjense ustedes una cuestión. Somos uno de los países más marianos, de la vocación mariana más importantes que existe. Eso no viene así por nada. De hecho, incluso hasta la romería más importante que la del Rocío no deja de ser ir hacia la zona donde estaba Astarté y este tipo de cosas, ese sincretismo que hace la religión. Aquí hay un matriarcado importante. Aquí hay algo que en otros países no lo acaban de entender y claro, nosotros lo damos tan normal que aunque todas ustedes que están aquí, mujeres, tienen su nombre y apellido, estén o no casadas. Por supuesto, faltar o faltase, me va a tener yo que poner el nombre de este. Vamos, bueno, en otros países tan civilizados no pierden su nombre. Y por eso no entienden cómo es que tengamos, es que es el nombre del padre y de la madre. O sea, y además, nombres de la madre son tan conocidos, no sé si les sonará un tal Velázquez, es el nombre de la madre. O un tal Góngora, es el nombre de la madre. O sea, porque también no ha habido nunca problemas en el hecho de usar el nombre de la madre. Y mujeres nos hemos encontrado... Bueno, es que realmente la primera reina, que reina como tal, con poder en toda Europa, es una reina castellana. O sea, que es Urraca. O sea, que es que... y aparte que va a crear, vamos, un planteamiento que luego nos va a llevar incluso a su tataranieta, que es Berenguela, que nos va a llevar a realmente es la protohistoria, casi ahí incluso hubo un momento dado en que se pudo producir la unión incluso de ibérica, peninsular, pero evidentemente tenemos unas mujeres de poder, de poderío, con una fuerza que no sé por qué apenas las estudiamos, no conocemos María de Molina porque siempre está atascada, básicamente, que es la calle esa que está con José Atascal y continúa con María de Molina. Pero no sabemos que de la que fue 3 veces reina, la importancia que tuvo efectivamente para continuar los aspectos dinásticos. O sea, no conocemos incluso, pues hasta, bueno, eso ya es hablar de hispanas mucho más antiguas, pero que el primer libro de Lonely Planet, de guías, lo hizo pues en el siglo IV pues una gallega que se va a los santos lugares y se dedica a hacer una magnífica guía de viajes a los santos lugares de una manera curiosísima. No conocemos muchísimas, efectivamente, de nuestras mujeres, cuando en el siglo de oro estaba una María de Zayas, que era gran amiga de Lope y admiradora de Cervantes, que hoy, por cierto, es su cumpleaños. Felicidades, don Miguel. Y ahí estaba, junto con otras literatas, como la Roldana, que era otra de las escultoras más importantes que hubo. Es cierto que luego la historia, los aspectos que nos llevan a que ya entraríamos en otro tipo de dinámicas, han hecho que se pierdan. Pero es gracioso, cuando yo a veces he estudiado, y la verdad es que es cierto que, en fin, ¿para qué voy a negarlo? Esto me ha dado pie a preparar un nuevo libro sobre mujeres, porque aunque ya digo, escribí ya hace años sobre ellas, me pareció interesantísimo. Y hablando de fuentes, pues me encontré con personajes que es un poco lo que decía Miguel, que resulta que están ahora mismo enfocadas en Francoland, y lo que decía también Iván. Francoland hace que, por ejemplo, cuando no sé si conocerán ustedes que el libro electrónico lo hace una mujer española, una leonesa que se afinca en Galicia y bueno, pues esta Ángela Ruiz Robles hace un libro mecánico, es la precursora del libro electrónico, y cuando he estudiado sobre ella, o por ejemplo sobre Carmen de Burgos, la primera periodista profesional, pues leían todas las fuentes que, claro, no conocemos de ella por culpa de Franco. Y yo digo, joder, con Franco, qué tío. Claro, luego estás leyendo también, por
ejemplo, Sofía Casanova, que fue realmente la primera corresponsal de guerra. Y, por cierto, bastante fachilla, un poquito muy de derechas ella, y tampoco la conocemos. No sé si será también por culpa de Franco, pero es que resulta que Mercedes Formica, que es en pleno franquismo la que lucha efectivamente para intentar conseguir, cambia el derecho civil, el derecho penal, o sea, lo que hace a favor de la mujer y a favor del tema de... Bueno, pues también es verdad que no estemos siempre poniendo la excusa fácil. Desastre es que tampoco conocemos muchas veces, pues efectivamente, qué es lo que le pasó al submarino con Isaac Peral, qué es lo que le pasó al autogiro, y fue también con Ricardo de la Cierva, y qué pasó con muchas cosas. A veces es que las cosas no tienen un componente, como se dice ahora, de género, pero lo que sí es importante es quitar a lo mejor ese androcentrismo, a lo mejor en la historia, y empezar a recuperarlas, y también estar orgullosas de tantas y tantas mujeres de nuestra historia, de las cuales tendríamos tanto que aprender. Episodios incluso heroicos, no sé, todos conocemos en la guerra del francés, mal llamada guerra de la independencia, esta guerra peninsular que dicen los ingleses, pues esta guerra contra el francés, que era la manera también como se denominaba, pues sí, todos conocemos a Catalina de Aragón. ¿Y por qué no conocemos a la Compañía Santa Bárbara de Gerona? O sea, que se prepara ahí y hace una labor espectacular a despecho de todo lo que hay. ¿Por qué no conocemos las espías de Ronda que se están jugando su vida día a día? ¿O por qué no conocemos incluso de una manera real, pues no sé, los episodios de Clara del Rey y de Manolita Malasaña, que aparte de un barrio son también mujeres que son, bueno, porque es que ahí verdaderamente es el pueblo que hasta el propio Goya, en sus desastres de la guerra, pinta en un número tremendo de porcentaje a muchísimas mujeres en esa guerra. ¿Por qué hemos desconocido? Ustedes saben que les dimos la del pulpo a los ingleses cuando vinieron para acá, en aquella contra el duque de Lancaster, y fueron las mujeres de Palencia. Las que en un momento dado se encuentran solas y desprotegidas, y santas narices, una mujer es sola y desprotegida, que nada más y nada menos efectivamente consiguen que aquella guerra acabe gracias a la victoria que tienen contra las tropas inglesas del duque de Lancaster. ¿Por qué hemos perdido también estos episodios de la historia? A lo mejor eso es lo que tenemos que empezar a pensar en ello, pero hay muchas cosas por descubrir, y afortunadamente creo que con estas iniciativas, con los libros que estamos intentando a lo mejor sacar, no historiadores profesionales, que a lo mejor es verdad que se ha querido hacer mucho ensayo, y que la filmografía, a la hora de verdad, o nos pasamos de épica, porque claro, ¿quién era? Conchita Bautista, la de Catalina, la que hizo la de Agustina de Aragón y tal, o nos posemos con el tema de, no sé, los últimos de Filipinas, y como siempre, pues eso, el cura pederasta, el otro un blasfemador, si es que nos echamos siempre, pues no, tenemos que empezar a recuperar. Yo creo que es tiempo de héroes, es una maravilla que yo creo que empecemos a hacer cosas como la que se está haciendo en los jardines del descubrimiento, y eso es lo que estoy empeñado en que aquello se convierta en un memorial de héroes. Ya tenemos ahí a don Blas de Lezo, que por cierto, el autor y escultor de esa obra, nos honra con su presencia en este momento dado. La otra presencia además que hizo con otra estatua que hizo sobre Bernardo de Gálvez, que espero que también esté allí, que haga una cosa seria y no un ancla que está ahí, puñetas, ahí representando a Jorge Juan, que gracias a él sabemos verdaderamente cómo funciona el tema de los meridianos, en fin, un personaje tremendo, tanta historia, y que empecemos a reconocernos como lo que somos también a veces mucho mejor de lo que nosotros mismos imaginamos. Preguntas, sí. Pues sí. Si hay preguntas y tal, como hemos hecho con anterioridad. Espera, primero estaba la granadina, y ya sabes que las de Granada tienen muy mala follada, lo acabo de decir antes. O sea, no, que lo acabo de escuchar y... Que no, si sois castellanos, que os quedasteis en Santa Fe, entonces, claro, sois gente rocosa, o sea, no sois andaluces, no, sois castellanos, quedaros ahí tras la conquista. Claro, nada más. Sí, llega el micrófono, sí. Un segundito. ¿Por aquí? Bueno, yo tengo que decirle a todos, ¿no? Quiero comentaros algo. No sé si empezás por las mujeres. Yo he hecho una tesina sobre mujeres hispanoamericanas y, bueno, primero hay que empezar por la reina de las reinas, que es doña Isabel, que sí tenemos que tener mucha conciencia de que ella siempre defendió los derechos humanos, ¿no? En 1492 no se llamaba así, pero para ella
los indios eran absolutamente ciudadanos españoles y de hecho le traen un grupo de indios encadenados y monta en cólera y castiga a sus propios. Y luego en el lecho de muerte insiste otra vez en que los ciudadanos americanos se les trate como tal, como ciudadanos españoles. Y bueno, yo he hecho una tesis sobre una mujer bastante desconocida, mitad española, mitad cubana, que es Gertrudis Gómez de Avellaneda. Que es la primera que pone de manifiesto la defensa de los derechos humanos con el tema de estar en contra de la esclavitud. Mucho antes que la Stowe, que es la que hace La cabaña del tío Tom. Aunque mucha gente piensa que La cabaña del tío Tom es la primera vez que se ve al negro como bueno, pero yo la he seguido y ella va a Estados Unidos y deja su libro allí. Entonces son 11 años antes el libro de la cubana, que por supuesto también era española y que lo publica en La calle de Cuba y que medio serrano era de ella porque era dueña de un ingenio azucarero, ¿no? Y bueno, con respecto a contribuir un poco, porque no sé qué pasa. Me gusta viajo mucho a América y me gusta mucho defender todo lo bueno que hicimos. No acabaría nunca, pero sí hay que decir que desde el año 1551, perdón, desde el año 1538 hasta 1700... Un momentico, es que tengo la chuleta. Y me gusta también decirlo todo muy serio, ¿eh? A ver, 26 universidades para que estudien los indios y para que estudien los criollos. La primera, Real y Pontificia Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo, en República Dominicana, en 1538. Luego Lima, México, hasta 26. Y la última es Guadalajara, en México. En el año 1623, la Javeriana de Bogotá, de los jesuitas, 1786 Quito y 1792 Guadalajara. Y 22 imprentas, 1539 en México hasta la de 1809 Cartagena de Indias, esa que celebraron los ingleses. Total que igual que hicieron los ingleses en Estados Unidos, lo mismo. Y bueno, y al moderador decirle que siempre me he peleado con... Bueno, soy profesora de instituto de música, eso es lo que me da de comer, pero ahora me dedico a América. A los niños siempre le he hablado del cine y le he dicho que eso que ellos han vendido como la conquista del oeste, pues nuestros héroes lo hicieron en 0,2, o sea, lo mismo les daba llegar al este que al oeste, ¿no? O sea, Lima es Perú, Lima es París, hecho por los españoles, y está en el oeste, no nos costó ningún trabajo, ¿no? Y ya está. Sí. A ver, sí. ¿A qué? Sí, ahí había una pregunta. Sí, funciona. Bueno, mi pregunta... Aquí. Al moderador. Referente al tema de las películas. En el tema de las películas, yo soy un asiduo de la Real Academia de la Historia y tuve una conversación con don Manuel Fernández Álvarez referente a una película que se hizo de Colón, en la que el Colón era Gerard Depardieu. Y cualquiera que viera esa película, ¿cómo se podía creer lo que estaba viendo cuando el libro de bitácora de Colón lo tenía en inglés? Y Colón no sabía ni lo que era el inglés. ¿Cómo se puede engañar? Y a mí me dijo el señor Fernández Álvarez que lo que ocurre es que los señores del cine hacen las cosas a su aire sin consultar con nadie. Y que además, pese a que consulten, al final hacen lo que quieren.
Lo cual, ¿hasta qué punto nos podemos fiar de las películas para poder estudiar historia? Eso por una parte. Y después, ¿qué historia estudiamos? ¿A qué historiador podemos creer? Porque si coge uno un libro de un personaje cualquiera, sea Carlos I, sea Felipe II, sea el que sea, coge 10 libros y hay 10 versiones distintas. ¿A quién le cree? ¿Qué tenemos que leernos las 10 o las 600 que haya para sacar conclusiones? ¿A quién se puede creer? ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo que nos aconsejen que leamos historia. ¿Pero qué historia? ¿De quién? Vale, muchas gracias. Bueno, sobre el cine va a responder, pero va a quedar feo que lo diga. Yo les recomiendo que busquen un libro en Amazon que se llama Las mentiras del cine bélico, escrito por el moderador y que resulta de bastante interés y que es muy, muy curioso. Vale, gracias, Javier, por eso. A ver, en el cine ocurre una cosa. Sí se documentan, se documentan y mucho. Pero, por ejemplo, hace muy poquito grabamos el programa del Cid. La película del Cid está más o menos bien documentada y luego hicieron lo que les dio la gana al servicio del espectáculo. De manera que la película del Cid solo es fiable con respecto a lo que es el siglo XI en España y tal, los decorados de interiores. Porque ahí sí les gustó cómo quedaba en cámara, tal, dije, venga, esto queda bien. Pero normalmente se documentan, el cine funciona así. Pagan a un documentalista, se lo traen. Venga, ¿cómo eran las batallas ¿cómo era esta batalla? Pues se pegaban 2 años rodeando la fortaleza, un tío cavando, otro... Y empieza el tío, ¡qué coñazo! Entonces dice, pues ponemos 10.000 tíos que salten, que lancen escalas. Entonces el documentalista empieza a gritar y se lía la que sea, pero siempre el cine, no olviden que está al servicio del espectáculo. El problema es cuando pone al principio basada en hechos reales y entonces sale uno diciendo, joder, Jesucristo tuvo un rollo con María Magdalena, seguro, y descienden de ahí los merovingios y tal y cual, y movidas. La clave es cuando uno no sabe diferenciarlo. Yo siempre digo que el cine está al servicio del ocio, pero en el momento en que de manera alguna insinúa que eso fue así, ya entra un poquito en el terreno del engaño y eso sí hay que denunciarlo. Y con respecto a las fuentes, pues no sé si queréis decir algo vosotros, o sea, los libros de historia que quieran leer. Sí, ahí le doy la razón. Yo reconozco que hay muchos historiadores serios, buenos. Desgraciadamente, muchos somos plumbeos y uno lee 2 páginas y ya se le quita las ganas de leer el libro. Pero muchos otros no son plumbeos y son buenos. Lo que usted pone, eso de ¿cuál me cojo? ¿Qué autor? Yo creo que, hombre, ahora es así, cuando uno lleva toda la vida leyendo libros de historia, se aclara con los autores, pero cuando no, al menos lo que yo hacía, y ahora eso está muy fácil en internet, es leer las críticas, leer las recensiones, y a partir de ahí, con más o menos seguridad, se puede sacar el grado de fiabilidad de ese historiador. Es que si no, con la cantidad de historiadores que hay, si cada uno le pone de su parte pues un poquito de imaginación, puede resultar difícil cogerse un libro sabiendo lo que se va a leer. Para el que le guste ese tipo de lo que es historia y cine, hay una comedia que yo creo que es difícil de encontrar, pero seguro que se llama Dulce Libertad, que es de Lana Alda, Michelle Pfeiffer, Michael Caine, o sea, es un elenco Hoskins y que precisamente habla de esta realidad entre lo que es cine y ficción. En cuanto a libros buenos de recomendar de historia, todos los que se vendan ahí al fondo, por supuesto. Qué tontería, ¿verdad? Sí, pregunta por ahí. Un momento, perdón, que Paco se tiene que ir corriendo. O sea que... Hay verdad que tú tienes el tren. Sí, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Voy a animarles a los organizadores a que vuelvan a invitarme. Pero de verdad que ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.
Luego ha sido un lujo y que venga de Córdoba es profeso, como hablamos, para este acto, verdaderamente. A ver, ¿había preguntas por ahí? Sí, no. ¿Sí? Javier. Perdón, lo tienes José también. Bueno, primero, muchas gracias por haber organizado. Creo que todos estamos disfrutando muchísimo. Habéis hablado esta mañana y esta tarde acerca de la divulgación de todas las novelas. Se ha hablado un poco ahora también del tema audiovisual. Spielberg está preparando junto con Bardem una sobre Cortés. Estoy temblando. ¿Sabes lo que puede salir de ahí? Se ha intentado hacer una serie como fue Adventum, con las historias de los conquistadores, ¿no? Pero hemos pasado de puntillas, yo creo que sobre un tema fundamental, y lo habéis tocado muy poquito, me ha llamado la atención, sobre la educación que se está dando en los colegios. Tenemos ahora mismo 17 sistemas educativos distintos y cada uno está incidiendo en lo que le interesa y generalmente barriendo para casa y haciendo localismos. No hay una intención, y ahora que tengo ahí un diputado ahí en la mesa, y me puedo meter con él. Te está cayendo la del pulpo. Por eso. No hay... creo que es fundamental que eduquemos a nuestros hijos y les dotemos de herramientas. Si queremos luchar contra esa leyenda negra, tenemos que tener argumentos para poderla discutir. Y si no estamos enseñados, si no tenemos ese conocimiento que nos hayan dado los libros en los colegios, nuestros hijos tampoco se van a poder defender de ella. Vamos, por alusiones al político, porque verdaderamente es que la educación es una de las cosas que habría que meter mano, y eso es evidente. No voy a entrar en rollos partidistas, de hecho no quiero decir de qué formación estoy ni nada, pero nosotros hemos intentado que sea, unificar, hacer una alta inspección educativa que vigile todas esas cosas, y ha sido rechazado por la gran mayoría de quienes priman intereses más localistas, como has dicho, que una concepción nacional. Nos ha pasado con eso y nos ha pasado con el poder estudiar en español en toda España. También nos ha pasado con eso. Entonces, bueno, es una cuestión de superar los complejos y las prioridades, siempre con unas minorías que acceden de forma privilegiada por un sistema electoral a unas cámaras de representantes. A lo mejor es que hay que cambiar el sistema electoral para que esas minorías no tengan siempre la llave de la gobernabilidad de España y tengamos presencia y tengamos una... Bueno, no, tampoco quería esto. ¿Te presentas aquí a San Lorenzo? No, pero vamos, esa creo yo que es por ahí es la madre del cordero. Hay algunas preguntas al fondo. Intentemos ser rápidas porque luego ya vamos fatal de tiempo, desgraciadamente, y tenemos que hablar. Sí. Hay que dar paso a la película. Sí. Buenas, más que nada por alusiones. Vengo de Salamanca, Verus. Ajá. Y habéis hablado de la escuela de Salamanca y demás. Y os hablo como el día a día del padre salmantino que tiene 2 niñas de 9 años. Y entonces, pues vamos. La idea general de las oportunidades perdidas, que tú le preguntas a tus niñas y le dices, ¿qué habéis visto hoy? O ¿qué tal Luisa de Medrano? No, papá, te estás liando. Es Lucía de Medrano y es un instituto que está al lado de la estación de autobuses. Francisco de Vitoria, papá, al lado de Simago tienes el colegio de Francisco de Vitoria. Es decir, no sigas preguntando. Es decir, es imposible. Como mucho, el que han oído que a lo mejor sus padres están medio haciendo una serie de firmas para ver si consiguen que de una vez por todas a Beatriz Galindo le hagan un medallón en la Plaza Mayor. Es decir, es luchar contra una pared. Y aparte de eso es, si tú te intentas informar, investigar, te pegas tú también contra la pared. No hay forma de facilitarte a ti el que accedas a documentos, porque esos documentos están escaneados, esos documentos no los puedes tratar, porque no los puedes tratar en texto, están en imagen, no puedes tú manipularlos de ninguna manera para copiarlos y pegarlos y leerlos como a ti te dé la gana. Es cortapisas una tras otra. Entonces, que veo que no está facilitada la educación de tus hijos, ni está al acceso de toda la gente la información que deberían de tener con más facilidad.
Sí, pero eso nos ocurre a todos. También a los que somos investigadores, a mí me ha ocurrido efectivamente con este libro y con el que ahora viene sobre el tema de las mujeres, que he tenido que leer efectivamente sobre JPG de libros. Claro, te vuelves ciego. Claro, dices, vamos a ver, si no voy a hacer un copy-paste, hombre, si luego le pasan el Turnitin y se va a saber, es absurdo. Pero leches, déjenme ustedes que lo pueda leer en condiciones, porque es que me estoy volviendo ciego, o sea, pero es así de triste. Más preguntas, venga, rápidas, a ver, sí. Bueno, ¿se oye? Sí. En relación a lo del cine, que hemos echado, se ha echado toda la culpa a productores y falta de documentalistas, hay un hecho que también debemos de asimilar. Esta mañana se mencionaba For Apache, y es una película curiosa porque yo que he estado mirando las versiones en diferentes idiomas, si miras la versión en inglés, o en francés, o en italiano, o en alemán, que son las que he mirado, los indios hablan español. En efecto, así es. Pero si miras la versión española, o la mexicana, o la argentina, que son las otras tres que he mirado, porque son diferentes, los indios hablan en indio. No se sabe qué es, los dobladores se lo vienen de pasar pipa, porque hablan un idioma muy raro. Es decir, que aparte de que haya un buen o mal documentalista, o haya una buena o mala intención por parte del director o del guionista, nosotros también tenemos una cierta parte de culpa en el invento. No estaría mal que cuando unos indios hablan en español, pues nosotros lo dejáramos en español para que la gente viera que hablaban español. Porque no se nos olvide que los cabecillas de las guerras indias eran todos con nombres españoles. Cochís, Mangas Coloradas, Jerónimo, etc. Entonces, nosotros mismos nos tiramos las piedras a nuestro propio tejado. Y en relación con lo que se habla de América, yo querría mencionar una cosa porque creo que empieza a soplar una cierta brisa pequeñita que contrapesa esa inmensa marea que siempre se nos viene encima. Hace un par de semanas vi una entrevista en la televisión colombiana y otra en la televisión que me llamaron la atención. En la televisión argentina, a raíz de los famosos llamados cuadernos Coimas, le preguntaban a un historiador sobre si esa mentalidad y lo que ocurría en los países americanos de que tan dados eran a la corrupción era una cosa que venía del imperio de España. Y decía el tío que no, que precisamente fue a partir de la independencia cuando empezó la corrupción. Y se extendía mucho en ello. Y creo que es algo que merece la pena ver, tanto por haber sido hecho en Argentina durante 15 o 20 minutos en televisión nacional, por un tal Lenz, un historiador argentino, como porque es reflejo de que en algunos de estos países la gente empieza a hacerse consciente de que esta leyenda negra también les afecta a ellos y les afecta a ellos negativamente. Lo que podemos hacer para evitar eso, también les aconsejo que vean las películas en versión original, subtitulada. Es una buena solución y es una buena forma de ver cine. Hombre, la verdad, para echar un capote en este caso, muchas ocasiones, el problema estaba en que efectivamente siempre entre medias, entre John Wayne y el indio, había un traductor. Entonces, claro, se hablan todos en español un poco y, claro, dice que tenemos que ir por esta zona, hay que ir por esta zona. Claro, sería Entonces, en el fondo el gran problema fue que daba una sensación rara, no les sabía que había, claro, la versión original está en inglés y John Wayne está hablando en inglés. Claro, si de pronto le pregunta, pues no sé, a Armendáriz, que es el que hacía siempre de soldado hispano, dile que por dónde vamos por la derecha, que dice que vamos por la derecha, coño, y John Wayne no lo oye. A veces es una cosa también que la navaja de Ockham va a aspectos que son muchas veces más elementales. Ultimísima pregunta, nada más tenemos tiempo para una, desgraciadamente. Sí. La Virgen. 186 No, ya ha muerto.
¿Se oye? Perfectamente, ¿verdad? Perdone, sí, bueno. No lo toque. Hable Venga, directamente. Rápido, que si no, o sea, que va a empezar el nodo y nos lo vamos al final, acabamos perdiendo, que vamos a empezar ya el nodo en nada menos. Sí, sí, dale las gracias y ya está. ¿Se oye? No. No, dale. Ahora sí. Tienen cortado el micro. Tienen cortado, se está cortado también. Está cortado también. Dame el micro. Pues hablando en alto, rápido. Bueno, no, vamos a cortar. Sí, perdone. Le agradecemos la intervención, pero sí, no, perdone, es que vale. Ya se lo estamos diciendo. Han puesto el DVD. Y lo han cortado. Han puesto el DVD y lo han cortado. Muchísimas gracias. ¿Tenéis? ¿El micro no hay? No, se ha puesto. Nada, a la hora vas. ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, pues... No, pero es que es está que cortado este. Al poner el DVD han cortado. Bueno, yo quiero agradecer a Javier la organización de estas jornadas, que aparte lleva mucho tiempo trabajando en ellas. Agradecerte que me hayas invitado. Animarte a que hagas más. Y a todos ustedes tengan presente una cosa. Yo entiendo que se está defraudados con varios estamentos. La intelectualidad abandonó la defensa de España en su momento porque era cool, era lo chic, y abandonó la defensa de la historia de España. Es cierto que la clase política no ha estado ni está a la altura de la defensa de España, pero yo creo que es deber de todos, mío, de Javier, de ustedes, por una deuda que se tiene con la verdad, que creo que es lo fundamental en todo esto, con el pasado, porque pisamos y vivimos en un país con muchos derechos y una altísima calidad democrática que se sustenta en el sacrificio y la sangre de un montón de personas que nos antecedieron, y tercero, con nuestros hijos, para intentar desempolvar un poco esta negritud que hemos ido pasando de generación en generación. A lo mejor, y yo creo que sí, estamos en un momento clave para, de una vez por todas, eliminar o contraatacar de forma eficaz a esta leyenda negra. Así que muchas gracias a ti por organizar todo esto. Gracias.
Evidentemente, bueno, gracias a ti. Para ser político eres un tío majo, coño. Qué pena lo de las listas abiertas, esas cosas, llegaremos a ellas. Pero sobre todo, insisto, esta jornada no ha acabado. Viene creo que una guinda final muy interesante, con un cineforum que va a ser de lujo y con una película que les va a gustar a todos. Con lo cual, hacemos el paso lo suficiente para que compren algún libro, firmemos y sobre todo se monte la mesa para empezar con la kermés heroica.